Punto 1, ¿por qué hace falta un programa de estabilización? Que no es lo mismo, ahora por lo que vamos a ver, que manejar el ciclo económico. Es decir, nosotros tenemos un problema hoy de que estamos en recesión, después salimos. No es este el problema. El problema es que estamos necesitando un problema de estabilización, que quiere decir algo bastante diferente y lo vamos a discutir. Entonces, primera cuestión importante: inestabilidad no es lo mismo que fluctuación cíclica. Fluctuación cíclica tienen todos los países. Los países que tienen problemas del tipo del nuestro tienen problemas de estabilidad. Esto se parece bastante a un gráfico que mostraste antes, ¿cierto? Son todos los, simplemente para que miren, vivir acá, como ustedes se dedican a la producción, no les voy a dar ninguna noticia, pero vivir en un país así es bastante complicado, ¿cierto? Esas son todas las recesiones y recuperaciones que tuvimos desde el 2008 hasta acá. ¿Sí? Si cuentan son 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y la última es muy larga. Entonces, la primera cuestión, volatilidad. Segunda cuestión, y esto creo que es central para entender las opciones del futuro y también un poco de historia, porque a Macri le fue tan mal en algunos aspectos. Me tomé este trabajo que no me llevó tanto trabajo, pero simplemente sumé todo lo que son la salida de capitales, o sea, lo que llamamos la formación de activos. Lo que compra vulgarmente, si salen acá se habla así, en la City, el chiquitaje. La gente que tiene capacidad de ahorrar y compra dólares. ¿Cuántos dólares compra? Bueno, miren, si miran eso, en promedio desde 2003 hasta 2000 ahora, compraron en promedio 908 millones de dólares por mes. Quiere decir que para satisfacer al chiquitaje nada más, necesitamos, chiquitaje vengo a hacer yo, ¿cierto? Cualquiera de clase media que tiene capacidad de ahorro, no es que son los grandes empresarios que salieron a comprar dólares, ¿sí? Entonces, esto compramos, para satisfacer esa demanda necesitamos 12.000 millones de dólares por año. Pero cuando nos ponemos nerviosos no necesitamos 900, necesitamos 2.200 o 4.000, ¿cierto? Los picos de las crisis necesitamos eso. Ahora piensan que si nosotros demandamos, como en los últimos periodos, en los últimos 3-4 años, estamos demandando tipo 2.000 millones de dólares por mes para atesoramiento de dólares, eso quiere decir que necesitamos 24.000 millones de dólares por año. Quiere decir que en 2 años más o menos es lo que nos prestó el fondo, y se armó un lío bárbaro, tuvimos que dejar ir a negociar, hacer no sé cuántas cosas, y es lo que necesitamos no para las importaciones, esto y lo otro, sino para poder atesorar dólares. Esto es lo que explica el cepo, y es lo que explica también que el cepo vino y que va a quedar mucho tiempo, porque Argentina hoy no está en condiciones de financiar esto, ¿tá? Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo lo financiamos últimamente? Y porque nos endeudamos. Entonces es una cosa rarísima entender a nuestro país, porque la gente dice, ¿qué país? No tienen cabeza, no hicieron un fondo anticíclico, no hicieron un fondo para cuando vienen las vacas flacas. Falso. Nosotros tenemos el fondo anticíclico más grande de América Latina. Probablemente Venezuela puede competir con nosotros, curiosamente. Pero es privado, no es público. ¿Está bien? Está en el bolsillo de la gente. Entonces, si vos le preguntás a tu familia, ¿vos tomaste recaudo porque sabés que vivís en un país con esa volatilidad? Te decís, por supuesto. No esperé al gobierno. Me compré 180.000 millones de dólares. Entonces, piensen que llegamos a la situación ridícula donde somos un país que se la pasa negociando la deuda y en realidad somos acreedores del resto del mundo. ¿Está? Entonces, para entender a Argentina, no hay nada mejor que tomarse 15 minutos, ¿cierto? Porque no es parecido a nada. Muy bien. Pero esto, le doy tanta importancia porque esto es lo que explica el cepo. ¿Está bien? El cepo que nosotros necesitamos no es un cepo para exportadores, importadores, lo que sea. Es un cepo para el chiquitaje, que no pone la plata en los bancos y va a comprar dólares. No estoy echándole la culpa a nadie, simplemente estoy describiendo lo que ocurre. Necesitamos un cepo anti-atesoramiento. Rarísimo. La gente después, por supuesto, pregunta, ay, si no puedo comprar dólares, ¿qué compro? ¿Cierto? Y es un problema que va a tener que ver. Muy bien. Esto representa 67% del superávit comercial, o sea, estuvimos haciendo un ajuste de aquello
hicimos todo ese ajuste y dice, ¿cuánto financio de lo que necesito para atesorar? 67%. No va a andar, como se dice, ¿cierto? Muy bien. Entonces, obviamente, si usted hágame la pregunta fácil. ¿Cómo se arregla esto? Re fácil, con instituciones creíbles. Así que como se rieron, se ve que lo entendieron. Vamos a pasar al punto siguiente. Sin régimen monetario no hay credibilidad. Esto lo pasamos rápido porque lo conocemos todos. Están cayendo los depósitos en dólares, ¿cierto? Hemos perdido buena parte de los depósitos en dólares que teníamos. Por supuesto, como los bancos estaban re líquidos porque no le prestaron a nadie, no hubo mucho problema. En cualquier país del mundo, a los bancos se le caen de 32 a 18 los fondos y ¿qué pasa? Hay una crisis financiera. Acá es, no, bueno, caen los dólares, toma, llévatelo. Muy bien, pero también se están cayendo los depósitos en pesos, ¿sí? Y esto es más grave que aquello, porque aquello no estaba prestado, esto sí. Esto está en el ELIX, está y en préstamos a las firmas y a la familia. Muy bien, estamos sufriendo, como conclusión de todo esto, esta inflación permanente. O sea, tenemos una caída, ven que el nivel de actividad hoy está muy por debajo del pico que tuvimos. Está como, si leen ahí, 8% abajo. Y tenemos inflación para arriba, esto también lo sabemos todos. Muy bien. Y por último tenemos deuda pública otra vez en el centro de la escena. Allá tenemos el 2001-2002, allá tenemos la hiperinflación del 99, del 89, los picos que ven, y ahora estamos ahí. Este es el problema que estamos hoy, pero ninguno de aquellos dos lugares le gustó. Sí, más o menos, exactamente. No, si tengo gráfico, pues si me invitan dentro de 10 años, yo lo tengo hecho. Muy bien. Entonces, desequilibrios estables, ¿cómo se soluciona? ¿Cierto? Con instrumentos normales. Política fiscal y monetaria, inflation targeting, fondos anticíclicos, qué sé yo. Esto ya está todo inventado, no hay nada que inventar. Pero los desequilibrios inestables no, porque tienen alta volatilidad y esto es lo más importante. Las señales de mercado no funcionan bien y los desequilibrios perduran. O sea que la gente mira el dólar y no le cree, mira el precio de la tarifa, no le cree, mira el precio de la verdurita, no le cree. Entonces, ¿cómo puedo tomar decisiones en una economía de mercado si no le creo a los precios que son los que se dan las señales de mercado? Y si uno dice, ¿por qué no le creo? No le creo porque hay mucha volatilidad. Eso es lo que tiene que solucionar un programa de estabilización. ¿Por qué? Porque si no lo soluciona, la recesión se convierte en depresión, que de hecho es lo que tenemos hoy. Nosotros hoy no tenemos una recesión, tenemos una depresión y ahora le voy a mostrar la evidencia. Por lo tanto, hace falta un programa de estabilización. Muy bien, esa es la primera parte. ¿Por qué necesitamos un programa de estabilización? Porque funcionamos así. Segunda parte, ¿por qué es vital reanimar el crecimiento? Esta parte es la que más me hermana con tu exposición, ¿cierto? Porque crecer, siempre queremos crecer, ¿cierto? Bueno, por suerte ustedes están creciendo. La última vez que estuve en abril, venían de una mala onda total, ahora están ¿cierto? Con una cosecha récord, haciendo, ¿cierto? Ya se empezó, que no olvide decirlo nada. No digo nada, muy bien. Pero miré las exportaciones de carne, también fue un para arriba, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Es uno de los pocos lugares que uno puede ir y decir esto, dejame, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿por qué es vital reanimar el crecimiento? Depresión no es lo mismo que recesión, esto dura mucho, es lo que tiene, por ejemplo, Europa, hace un tiempo largo que no puede salir de ahí, ¿cierto? Después de la crisis 2008-2009. Entonces, fíjense, esto es nuestro PBI. El de arriba es el PBI común y el de abajo es el PBI per cápita, o sea, lo que le toca a cada cápita. Abajo están los años, ustedes ven, 2012, la economía hizo pif y no volvió a crecer más. ¿Está bien? Entonces, siendo muy, pero muy malvado, y esto es simplemente para abrir la mente de los problemas que tenemos y el tamaño del problema que tenemos, acabamos de elegir entre dos opciones. Una que no pudo hacer crecer la economía entre 2011 y 2015 y otra que también falló en hacerla crecer entre 2015 y 2019. Esta es la verdad. Yo voté, tengo mis preferencias, pero si tengo que describir, eso es lo que nos pasó. Hace 8 años que no logramos que la economía crezca y como la gente sí crece 1% por año, el PBI per cápita está cayendo prácticamente 1% por año. Entonces estamos en una situación económica
que no es una recesión simple. Y sacar a la economía de acá es súper complicado. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene un montón de problemas. Y por supuesto, miro 2020 y tampoco nadie está diciendo que vamos a seguir creciendo. Entonces esto va a ser en 9 años. Muy bien. ¿Por qué pasa esto? Una de las razones es, esta parte les va a hacer mal, pero es fiscalismo explícito, ¿cierto? Fíjense lo siguiente, que esto es historia ya, porque estas eran las proyecciones del Fondo Monetario cuando firmamos el stand-by. Pero vienen bien porque están hechas por el fondo, nadie va a sospechar que el fondo quería cobrar impuestos. Sin embargo, miren lo que eran las proyecciones. La proyección de arriba, ¿cierto? Es lo que va a pasar con impuestos y gastos. Y como ven, los impuestos no bajan nada, ¿cierto? Es la proyección del fondo. Bueno, yo creo que el gobierno que ganó le gustan más los impuestos que al fondo. O sea que yo creo que una de las cuestiones que va a pasar es prepárense a pagar impuestos porque no hay muchas alternativas, ¿cierto? Y eso hacía que el déficit fiscal primario desapareciera y pasáramos a tener un superávit primario como se ve ahí abajo. Pero de hecho no es, el gasto, ¿cierto? No era la variable central, sino que era mantener los impuestos y bajar un poquito el gasto. Eso hace que, por supuesto, la presión tributaria hace que sea muy difícil crecer, justamente, por eso hace 8 años que no crecemos, y además el ahorro nacional baja, ¿cierto? Ahí fíjense, la línea negra que ya es baja es la inversión, y lo demás abajo es el ahorro, o sea que si no volvemos a ahorrar, no volver a invertir por una cuestión simple. Ahí el ahorro era más bajo que la inversión, pero nos estaban financiando. Bueno, ahora nadie nos quiere financiar, o sea que si vamos a invertir tenemos que ahorrar nosotros. Lo cual es una buena noticia para nuestros hijos, porque así no los vamos a dejar endeudados, o no vamos a estar, o no van a tener deuda. Muy bien, entonces, esto es lo más importante, ¿cierto?, desde el punto de vista político. Miren, esto, yo sé que ustedes son empresarios privados, tienen orgullo de ustedes y no los estoy retando. Simplemente esa es la cantidad de empleo. Ven que allá no se ve nada, 0,1. Esa es la cantidad de empleo que se generó el sector privado, ¿cierto? Obviamente no estoy echando la culpa a nadie, simplemente así está funcionando la economía. ¿Cómo generamos empleo? Y bueno, de todas formas, cierto, raras, como casas particulares, monotributo social, etc. Ni siquiera, cierto, autónomo generó empleo. Entonces la parte más dinámica de generación de empleo está parada. Y entonces es re simple, una persona que vive en una sociedad donde no se genera empleo es una persona que no tiene, está desesperanzada, ¿está bien? No tiene esperanza. Porque yo les puedo dar todos los subsidios que quieran, puedo aumentar el gasto público, etc., incluso financiarlo, pero el punto es que para pensar que te va a ir bien en la vida tenés que tener empleo. No podés tener un subsidio, no importa si está bien o mal el subsidio, simplemente preguntarle a alguien que está subsidiado y a alguien que tiene un buen empleo acá, qué sé yo, en Puerto Madero. ¿Quién tiene más aspiraciones en la vida? Entonces para mí hay dos palabras que definen todo esto al final del día. Temor, porque los que tienen capacidad de ahorro lo ponen en dólares y no financian inversión adentro, que son los más ricos, los deciles que tienen la capacidad de ahorrar, que son los dos últimos, nada más. No es que mucha gente tiene capacidad de ahorrar en Argentina. Esos dos últimos que tienen capacidad de decidir, tienen capital humano, pueden ir para adelante, etcétera, tienen temor y por lo tanto no invierten. Es un problema institucional. Y los que están más abajo están desesperanzados. Entonces, si este país nos da vuelta al temor y la desesperanza, muy difícil va a funcionar. ¿Cierto? Muy difícil que funcione. Lo único que yo vengo acá es a ponerle números al temor y la desesperanza. Entonces, esto es lo que tiene que dar vuelta cualquier gobierno. Reglas de consistencia básica para salir de acá, porque tenemos la inestabilidad y tenemos la falta de crecimiento. Hay cosas que yo a mis alumnos vienen. Porque si viene algo y vos pensás que aparece, me quedo sin trabajo. Porque los economistas justamente miran cómo administrar la escasez. Entonces de la nada no viene nada. ¿Qué quiere decir? Que si queremos crecer, hay una lógica que no es de izquierda, no es de derecha, no es de nada. Es economía pura que dice que de la nada no viene nada. Bueno, la comenté con mis alumnos que después me ven por la calle y dicen, de la nada no viene nada. Muy bien. Para asegurar la gobernabilidad, que se pueda gobernar el país,
hay que generar empleo sostenidamente. Vayan a China, el problema es cómo generar empleo, son comunistas. Vayan con Trump, su problema es cómo generar empleo, es lo menos parecido a un comunista. Ok, pero todos para legitimarse en la acción tienen que generar empleo. Esta es la forma que nuestra sociedad hace que uno sea ciudadano, tenga planes, etcétera, etcétera. Para crecer, ¿cierto? Y generar empleo hay que invertir. Y nosotros tenemos una industria de bienes de capital chiquita y necesitamos mucho insumo de afuera para producir. Conclusión, si quiero crecer tengo que invertir, si quiero invertir tengo que importar. Si quiero importar, acá aparecen ustedes. Si quiero importar y honrar la deuda, tengo que exportar. ¿Cierto? Yo creo que si ustedes tienen cierto temor con el gobierno que viene, la mejor defensa que podrían pensar es, bueno, somos los que conseguimos dólares, ¿cierto? Entonces, es re importante para Argentina conseguir dólares. Mucha gente dice, pero hay actividades que consiguen dólares, pero generan dos puestos de trabajo. Sí, generan 2 puestos de trabajo y un montón de dólares. Y los dólares los uso para importar máquinas, para importar insumos y darle trabajo a todo el resto, ¿cierto? Por eso es fundamental en los sectores que nosotros economistas llamamos los sectores transables. Tengo que exportar, y si no puedo exportar, otra cosa que nos puede ayudar muchísimo, pero que tiene que, porque no solamente la clase media que ahorra tiene miedo, los que quieren invertir en la Argentina también, entonces hay que combatir eso. ¿Por qué? Porque la única forma que un país que no tiene acceso a los mercados de capital puede conseguir dólares de afuera prestados es vía inversión extranjera directa. Esto se llama vaca muerta, litio, ¿cierto? Todas las cosas, que ese es el único punto, creo yo, que el gobierno que viene lo dijo claramente, que eso lo va a proteger, ¿cierto? Necesitamos que digan esas cosas porque es fundamental. ¿Qué piensan hacer con vaca muerta? Bueno, vaca muerta es como parte, lo que están haciendo ustedes con la cuestión ganadera, lo que está pasando con vaca muerta. Entonces digo, ¿dónde van a salir dólares de la Argentina? Pero no dentro de 10 años, mañana, porque tenemos un problema importante para poder crecer y gobernar este país. Y bueno, entonces esos sectores lo van a tener que proteger de alguna manera, van a tener que inventar algo, ¿no? Y si no lo hacen, no van a poder hacer esto. Por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Que esto tiene que ser complementado, porque va a ser una partecita con el ahorro nacional. Y si va a aumentar el ahorro nacional, el consumo no va a poder ser lo que más crezca. Entonces a mí lo que me preocupa, no tanto lo que están diciendo para los próximos 6 meses, sino qué es lo que están pensando como motor de desarrollo. Argentina de ninguna manera puede ponerle plata a gente en el bolsillo y pensar que así va a crecer. No va a crecer. Puede crecer 6 meses, si es que podemos llamar crecer. Puede generar actividad económica. Pero es incompatible con la cuestión simple de que de la nada no viene nada. Si nosotros queremos crecer, no puede ser que el consumo lidere. Porque si el consumo lideran las importaciones también. Y no tenemos plata para comprarlo, es simple, o sea, no hay mucho para darle vuelta. Ahora piense lo siguiente, ¿cuál es el pacto político que yo le puedo ofrecer a la gente que hace 8 años que ve que su consumo no crece y que de hecho vino decreciendo? Y si yo te voté para que aumentara el consumo, bueno, mi pacto es uno y uno solo. ¿Cuánto te creció el consumo últimamente? -3. Bueno, fenómeno, mi pacto es que te crezca 2. Pero con la inversión creciendo 8 y con el ahorro creciendo 8. Entonces es un problema de que hay que dar vuelta a la máquina, poner al consumo a crecer, pero poner a todas las variables, exportaciones, inversión y ahorro, a crecer mucho más rápido. Creo que no tenemos otra salida y espero que el gobierno que venga lo vea, pero de nuevo no es porque soy un iluminado, esto es 2 más 2, 4. Muy bien, tercera parte. ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos? ¿Y qué se espera? ¿Cierto? Lo puse así porque a veces cuando doy estas conferencias, bueno, yo y todos mis colegas, sale la gente y dice, uy, ¿qué no salimos más? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sé yo? No. Hay cosas que no tenemos y cosas que tenemos. Y entonces tenemos que trabajar sobre lo que no tenemos, ¿cierto? Pero en base a lo que tenemos. Estoy diciendo una trivialidad, pero a veces la gente se lo olvida. Entonces, voy a empezar con mala onda. ¿Qué es lo que no tenemos? Hay un problema de liquidez agudo. Pero todos ustedes saben que una cosa es la liquidez y otra cosa es la
solvencia. Nosotros tenemos un problema de liquidez, no tenemos todavía un problema de solvencia ni cerca. No es Argentina un país que no estamos en el 2001. Si te acordás, la montañita de deuda no tenía nada que ver, ¿cierto? Muy bien, entonces, esto es un poco en términos del PBI lo que nos espera por delante. Ven que tenemos mucha deuda para pagar en el 2020, 2021, 2022, ahora vamos a seguir hablando de esto, pero está claro que alguien que tiene un problema de liquidez es alguien que tiene que pagar todo mañana, como se ve ahí, ¿cierto? Y además tienen mañana de verdad, porque fíjense que en 2020, ¿cierto? Tenemos una cantidad de vencimientos enormes. Ahora, si les muestro cualquier país normal del mundo, tiene la misma cantidad de vencimientos, lo que pasa es que no los tiene todo el año que viene, ¿cierto? Los tiene repartidos. Entonces, si yo les mostrara que todo esto es igual o crece, entonces tenemos un problema de solvencia, no podemos pagar. Lo que tenemos es un problema de liquidez grave, pero liquidez. Segundo, tenemos un problema de liquidez porque tenemos mucho pasivo exigible a corto plazo y muy poco activo realizable. Véase, cuenta del Banco Central, ¿cierto? Estuvimos perdiendo reservas todo el tiempo, como se ve en el gráfico, y lo más importante es que ahora estamos con unas 40.000 millones de dólares de reservas, poquito más, pero esas son las brutas, ¿cierto? Las netas no están muy lejos de 10.000 millones de dólares. Entonces, si tenemos vencimiento de deuda por 20.000 y no va a andar. Justamente por eso tuvimos que ir a llamar al fondo. ¿Y ahora qué vamos a tener que hacer? Llamar al fondo. El fondo trabaja de prestarle a la gente cuando la gente no le presta nada. Muy bien. Tercera cuestión muy en contra. Inflación inercial e indexación. Nosotros tenemos un problema de que acá también quisiera aclarar algo, si tengo tiempo, creo que sí, porque Argentina tiene 3 regímenes inflacionarios. Baja inflación, supongamos, con la convertibilidad. La inflación era la internacional. Alta inflación, baja inflación, sin inflación o inflación baja, es más o menos entre 0 y 25%. Cuando se pasa de ahí, se va a un régimen de alta inflación, que los que tienen más años se acordarán que nosotros pasamos más de una década con tasas de inflación superiores al 100% anual todos los años. Todos los años. Eso es un régimen de alta inflación. Y después viene la hiperinflación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente dice, uy, el año que viene, si hacen todo mal, viene la hiperinflación. Es raro, lo que más bien va a pasar es que vamos a pasar al régimen de 100% de inflación por año y después de ahí no diremos a la hiperinflación, pero no es que los países pasan violentamente de una inflación, siendo como la que tenemos ahora, a 7.000% de inflación por año. Tenés que hacer, se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pero hay que esforzarse mucho para generar una hiperinflación y hay que ser, lo voy a decir así brutalmente, hay que ser muy tarado para hacer una hiperinflación con las cuentas que tiene Argentina ahora. De nuevo, si se acuerdan la montañita de la deuda, nadie nos quería financiar, en la época de Alfonsín básicamente, teníamos un déficit muy difícil de bajar y nada, nos pasaron emitiendo, pero emitíamos brutalmente, no es lo que estamos haciendo, nada que ver. Muy bien. Esto es otra cosa que tenemos muy en contra, es que el crédito privado viene cayendo en picada, sobre todo por la política monetaria que vinimos trayendo, que ustedes habrán escuchado, diciendo de las LELIQ. Entonces, ¿qué pasaba? La gente va, pone un depósito en el banco y el banco, en vez de prestárselo a alguien que produce o a alguien que se quiere comprar un bien de consumo, iba y compraba letras del banco. Eso ahora lo están deshaciendo, ¿cierto? Pero se comió todo el crédito al sector privado. Entonces esto lo tenemos también muy en contra porque hay que reconstruir. ¿Qué tenemos? Algo que no está muy terriblemente mal como lo anterior, pero que tiene fuerte tensión, las cuentas fiscales. Para hablar de las cuentas fiscales, la verdad, necesitaríamos otra reunión porque es bien complejo, no es tan simple como parece, pero, por ejemplo, uno puede decir, Macri no hizo ajuste fiscal. Falso. Bajó el gasto público federal, el de la nación,
cerca de 4 puntos del PBI. ¿Por qué tenemos teniendo una presión tributaria tan alta, etcétera? Y porque la provincia no bajaron nada, ¿cierto? Se la pasaron bomba. Entonces es un país, de nuevo, es un país que tiene una crisis financiera internacional con sector privado con excedente de dólar. Y tiene una crisis fiscal con provincias que no tienen crisis fiscal. Entonces, ¿tenemos crisis fiscal o no? Y depende de dónde mires. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Hubo mucho ajuste en el sector nacional y ahora, justamente, como los gobernadores cogobiernan, se supone, bueno, no sé si cogobiernan, pero no están en el gobierno, como Fernández, cada vez que ve a alguien lo pone dentro del gobierno, bueno, los gobernadores también están, se van a tener que sentar y fijarse, ¿cierto?, cómo hacen para hacer un ajuste más racional del que venimos haciendo. La otra parte muy importante es la parte de las jubilaciones, que es terrible pero no inmanejable, ¿cierto? Porque todo el mundo dice, bueno, no podemos financiar, sí, son 12 puntos del PBI que lo gastamos en la gente más adulta, los adultos mayores. Buenísimo, no podemos, pero la pregunta es, ¿le pagamos mucho? No. Entonces, ¿cómo puede ser que gastemos tanto si no le pagamos mucho? Y fíjate, gasto dividido PBI. Si el PBI es muy chiquito, cualquier gasto que hagas es enorme. ¿Me están siguiendo? Entonces, no estoy diciendo salgamos a gastar más en los adultos mayores porque tenemos problemas con los niños que...